Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las novelas otomanas nunca descansa. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un tema picantísimo. Prepárense para un viaje lleno de rumores, secretos a voces y verdades a medias, porque hoy hablaremos de los escándalos y silencios más sonados detrás de las cámaras de algunas de nuestras series turcas favoritas. Y si el título lo dice todo, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito pero también de polémica. Antes de que nos lancemos de lleno a destapar todos estos secretos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de chismes, análisis y mucha, pero mucha pasión por las series turcas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, agárrense que empezamos. Hoy vamos a analizar cómo la vida personal de ciertos actores, especialmente la de Kerem y Hande, ha impactado, afectado y a veces hasta silenciado noticias sobre algunas series turcas muy famosas. Veremos cómo el drama fuera de la pantalla puede ser tan intenso, o incluso más, que el que vemos actuado. No solo eso, profundizaremos en las estrategias de comunicación que estos actores y sus equipos han empleado para navegar las turbulentas aguas de la fama, el escrutinio público y las expectativas de los fans. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por una de las series que catapultó a la fama a Kerem y Hande a nivel mundial, Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. Esta comedia romántica que combina elementos de cuento de hadas con situaciones cotidianas, nos presentó a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa interpretada por Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador interpretado por Kerem Bürsin. La trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que, como era de esperarse, termina convirtiéndose en amor verdadero. Sen Kalkapm fue un fenómeno. Su química en pantalla era innegable y la serie arrasó en ratings no solo en Turquía, sino en muchísimos países. El género de comedia romántica le sentaba perfecto con situaciones divertidas, diálogos chispeantes y un vestuario impecable. Pero detrás de ese éxito aparentemente perfecto, la vida imitaba al arte, o al menos eso creíamos. La serie supo capitalizar muy bien el auge de las redes sociales y el contenido multiplataforma, creando una experiencia inmersiva para el espectador que trascendió la simple emisión televisiva. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem fuera de la pantalla comenzaron casi desde el inicio de la serie. Su complicidad, las miradas cómplices, las fotos en redes sociales, todo apuntaba a que el amor había trascendido el set de grabación. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. El fandom explotó de alegría. Anker, como los apodaron cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Las redes sociales se inundaron de hashtags, montajes de fotos y vídeos, y deseos de felicidad eterna para la pareja. Marcas comerciales aprovecharon el tirón, incluyendo a Hande y Kerem en campañas publicitarias conjuntas, consolidando aún más su imagen como la pareja ideal. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El romance de Hande y Kerem, si bien fue celebrado por muchos, también generó cierta tensión. ¿Por qué? Porque las expectativas eran altísimas. La gente esperaba ver la misma perfección y cuento de hadas que veían en la serie, en la vida real. Y cuando empezaron a surgir rumores de problemas, de celos, de diferencias irreconciliables, la reacción fue intensa. La presión de los fans fue inmensa, creando un ambiente tóxico donde cada movimiento de la pareja era analizado con lupa. Cualquier pequeña señal era interpretada como confirmación o negación de los rumores de crisis. Y aquí entra en juego el silencio. Cuando los rumores de crisis se hicieron más fuertes, tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. Ni confirmaban, ni negaban. Dejaron que los medios especularan, que las redes sociales ardieran. Y este silencio, a mi parecer, fue una estrategia calculada. Porque mientras el drama Anker acaparaba titulares, la serie seguía generando ingresos. Al fin y al cabo, el morbo vende. Pero no solo eso, el silencio también generaba una sensación de misterio y exclusividad que mantenía a los fans enganchados y a los medios buscando desesperadamente la primicia. Pero el silencio también puede ser una forma de protegerse. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy expuestas y cada movimiento suyo es analizado al milímetro. Tal vez, al no dar declaraciones, intentaban preservar algo de su privacidad en medio de tanta vorágine mediática.
En un mundo donde la información se consume a una velocidad vertiginosa, el control de la narrativa se convierte en una herramienta fundamental para proteger la imagen pública. Y lamentablemente la relación terminó. La ruptura de Anker fue un shock para muchos. Algunos culparon a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas, otros simplemente dijeron que el amor se había acabado. Lo cierto es que después de la ruptura, el silencio volvió a ser protagonista. Tanto Ande como Kerem han sido extremadamente cautelosos al hablar el uno del otro, evitando cualquier comentario que pueda generar más polémica. La ruptura generó una ola de tristeza y desilusión entre los fans, que vieron cómo su cuento de hadas se desmoronaba. La gestión de la imagen pública post-ruptura fue crucial para ambos actores, que buscaron proyectar profesionalismo y madurez. Ahora bien, pasemos a otra serie donde Hande Erçel también ha brillado con luz propia, Azize. Esta serie de género dramático nos presenta a Melek, una joven que busca vengar la muerte de su familia a manos de la familia Alpan, una poderosa mafia turca. Para ello, Melek adopta la identidad de Azize y se infiltra en la familia Alpan, donde conoce a Kartal, el hijo menor de la familia, y se enamora de él. Azize es una serie mucho más oscura y compleja que Senkalkam. Aborda temas como la venganza, la traición, el amor prohibido y la lucha por la justicia. Hande Erçel demostró con esta serie su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje mucho más atormentado y con una carga emocional muy fuerte. Esta serie representó un desafío para Hande, que buscaba distanciarse de la imagen de comedia romántica y demostrar su capacidad para abordar roles más complejos y dramáticos. Si bien Azize no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkam, fue una serie muy bien recibida por la crítica y le permitió a Hande demostrar que podía ir más allá de las comedias románticas. Sin embargo, la serie fue cancelada antes de tiempo, lo que generó cierta controversia. La cancelación sorprendió a muchos, considerando la buena recepción crítica y el potencial de la trama. ¿Por qué la cancelaron? Aquí es donde entran en juego los rumores. Algunos dicen que la serie no logró los ratings esperados. Otros, que hubo problemas de producción. Y otros, más maliciosos, que la cancelación tuvo que ver con la vida personal de Hande Erçel. Los bajos ratings se atribuyeron a la competencia con otras series en el mismo horario, así como a una trama que, si bien compleja, no logró conectar con el público masivo. Recordemos que durante la emisión de Azize, Hande estaba en el ojo del huracán por su relación con Kerem Bürsin. Los paparazzi la seguían a todas partes, los rumores sobre su vida personal inundaban los medios y la presión era constante. Algunos dicen que esta presión mediática afectó su desempeño en la serie, y que la cadena decidió cancelarla para evitar más escándalos. Es importante destacar que en la industria del entretenimiento, la imagen pública de los actores puede influir en la percepción del público sobre sus proyectos, lo que a su vez puede afectar los ratings y la viabilidad comercial de una serie. Es importante aclarar que estos son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que la cancelación de Azize haya tenido que ver con la vida personal de Hande Erçel. Pero es innegable que la vida personal de los actores puede tener un impacto en sus proyectos profesionales, para bien o para mal. La línea entre la vida personal y profesional de las celebridades se difumina cada vez más, generando una presión constante para mantener una imagen impecable. Y no solo Hande se ha visto envuelta en polémicas y silencios. Kerem Bürsin también ha tenido su cuota de controversia. Después de Senkalkam, Kerem protagonizó la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, o A Art of the City en Latinoamérica. Esta serie de acción nos presenta a Ali, un joven marinero que regresa a Estambul después de muchos años para enfrentarse a su pasado y vengar la muerte de su madre. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie muy diferente a Senkalkam. Es mucho más oscura, violenta y con un tono más realista. Kerem Bürsin demostró con esta serie que también podía interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional. Esta serie representó un desafío para Kerem, que buscaba expandir su repertorio y demostrar su versatilidad como actor. Sin embargo, Bu Şehir Arkandan Gelecek no tuvo el mismo éxito que otras series de Kerem. Algunos dicen que la serie era demasiado oscura y violenta para el público turco. Otros, que la trama era demasiado compleja y confusa. Y otros, más críticos, que la actuación de Kerem no fue tan convincente como en otras ocasiones. La falta de éxito comercial de la serie se atribuyó a varios factores, incluyendo la competencia con otras producciones, la trama compleja y el tono oscuro que no resonó con el público masivo.
Después de Bu Seir Arkandan Gelecek, Kerem se tomó un tiempo alejado de las pantallas. Algunos dicen que necesitaba descansar después de tanto trabajo. Otros que estaba esperando el proyecto perfecto. Y otros más maliciosos que las críticas a su actuación le habían afectado y que necesitaba reinventarse. Este periodo de ausencia generó especulaciones sobre el futuro de su carrera y las posibles razones detrás de su decisión de alejarse de los focos. Lo cierto es que Kerem regresó a la televisión con Senkal Kapm y el resto es historia. Pero durante ese tiempo de ausencia, los rumores sobre su vida personal no cesaron. Se le relacionó con varias actrices, se habló de problemas con su familia, y se especuló sobre sus problemas de salud. La privacidad de los actores se ve constantemente amenazada por la voracidad de los medios y la curiosidad del público. Y al igual que Hande, Kerem optó por el silencio. No desmintió ni confirmó ninguno de los rumores. Dejó que los medios especularan y siguió con su vida. Y este silencio, al igual que en el caso de Hande, puede ser interpretado de muchas maneras. Tal vez intentaba proteger su privacidad, tal vez no quería alimentar los rumores o tal vez simplemente no le importaba lo que dijeran de él. El silencio puede ser una herramienta poderosa para controlar la narrativa y proteger la imagen pública, especialmente en momentos de crisis o controversia. En definitiva, la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto personal como profesional, ha estado marcada por el éxito, la fama, los rumores, los silencios y la controversia. Son dos figuras públicas muy queridas y admiradas, pero también muy expuestas y vulnerables. Y su historia nos demuestra que a veces la realidad supera a la ficción y que el drama detrás de las cámaras puede ser tan intenso, o incluso más, que el que vemos actuado. Su historia es un reflejo de los desafíos que enfrentan las celebridades en el siglo XXI, donde la fama y el escrutinio público van de la mano. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de cómo la vida personal de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha impactado en sus proyectos profesionales, de cómo el silencio ha sido una estrategia clave en su manejo de la prensa y de cómo el drama detrás de las cámaras puede ser tan intenso como el que vemos en las series. Además, hemos analizado cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar la vida personal y profesional de los actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la vida personal de los actores debe influir en su trabajo? ¿Creen que Hande y Kerem hicieron bien en optar por el silencio? ¿Cuál creen que es el límite entre el interés público y la privacidad de las celebridades? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las maravillosas series turcas. Ciao, ciao.